Y ahora sí llegó el momento de presentarla a ella, nuestra columnista Sole Gori, que nos va a hablar sobre una alerta, un posible rebrote del sarampión. ¿Es cierto que estamos en riesgo de volver a tener sarampión en nuestro país? Bueno, en los últimos días se emitió desde el Ministerio de Salud una alerta epidemiológica concientizando sobre el riesgo que podríamos tener dado la disminución de la cobertura de vacunación debido a la pandemia, principalmente por la circulación del virus en distintos países de la región. Ya se han visto casos en Brasil, en Estados Unidos y en la Guayana Francesa, y por esto y por la bajada de la cobertura se ha determinado esta alerta epidemiológica para poder concientizar a la población y al personal de salud de controlar nuestra cobertura de vacunación y también principalmente a las personas que van a viajar al exterior, a países que están con brotes en este momento, para que justamente podamos disminuir la probabilidad al máximo de que vuelva a introducirse este virus en nuestro país, ya que, bueno, Argentina es libre de sarampión endémico desde el 2000. Sin embargo, en los últimos años ha habido brotes cuando justamente había países aledaños que tenían brotes de sarampión. El último fue el que mayor número de casos registró, fue desde agosto del 2019 hasta julio del 2020, que se reportaron 179 casos. Y luego de 12 semanas de no tener casos, se logró de nuevo ser un país libre de sarampión. Para eso se tuvo que reforzar la vacunación en niños y a disminuir la edad justamente en la cual se da esta vacuna, porque lo más importante es que para el sarampión tenemos una vacuna segura y eficaz. Se puede dar tanto como se la conoce como doble viral o triple viral, ya que se da con la vacuna contra el virus de la rubiola, en el caso de la doble y la triple, y en el caso de la triple además se da también contra paperas. Tenemos vacuna entonces segura y eficaz, pero no tenemos tratamiento contra el sarampión, y el sarampión es una enfermedad viral, es un virus altamente contagioso. Se considera que de las personas expuestas al virus el 90% se contagia, y puede estar también, así como ya lo conocemos de COVID, la vía de transmisión es muy similar. También, además de por estornudos, por tos, por aerosoles, también se puede dar por contacto directo. El virus también puede estar en lugares cerrados en el aire, puede estar varias horas. Y se puede contagiar desde 4 días antes hasta 4 días después de los síntomas. ¿Qué síntomas tiene? Bueno, tiene fiebre mayor a 38 grados y además la característica son las erupciones cutáneas, ¿sí? Tiene erupciones, con lo cual es un síntoma agregado, un signo para poder clasificar este tipo de enfermedad. Este virus genera en 1 a 2 niños de cada 1000 una enfermedad que puede ser letal, y generalmente lo que produce son síntomas respiratorios, neumonías, así como también complicaciones a nivel del sistema nervioso, encefalitis, por ejemplo. Y bueno, por eso es tan importante que estemos vacunados, ya que existe la vacuna. Esta vacuna en particular ha tenido a lo largo de los años muchos momentos en los cuales por intereses o por movimientos antivacunas, diferentes razones, cuestiones religiosas en algunos países, situaciones de algún desenlace luego de la vacuna que no ha sido probado que haya sido por la vacuna. Sin embargo, eso ha generado desinformación y por ejemplo en Ucrania en 2018 fue uno de los países con más casos, 50.000 casos se registraron, porque justamente desde el 2008 se había anulado la vacunación de la población por un caso que había habido de un desenlace luego de la vacunación contra el sarampión de un menor. En nuestro país, que es un país que lidera en cuanto a la confianza a las vacunas y que tiene uno de los calendarios más completos del mundo,
En el último año ha bajado un 7% el índice de confianza a las vacunas, a pesar de seguir siendo muy alto, cercano al 90%. Pero es para tener en cuenta que ha habido esta bajada, probablemente tenga mucho que ver con todo lo que sucedió durante la pandemia, pero es muy importante poder difundir información cierta sobre la vacunación, sobre después de la potabilización del agua, es la política pública que más vidas ha salvado en el mundo. Y es muy importante en el caso del sarampión puntualmente, se necesita un 95% de cobertura para poder tener la inmunidad de grupo, y es muy importante además porque hay algunas personas que no pueden recibir esta vacuna, por ejemplo los niños menores de 6 meses, las mujeres durante el embarazo y las personas con inmunosupresión. Por lo tanto, a todas estas personas las protegemos todos nosotros y nosotras que estamos sí vacunados y podemos hacer ese escudo, esa inmunidad de grupo. Por eso es muy importante que chequees, que controles, que tengas las 2 dosis por lo menos de la vacuna, ya sea la doble o la triple viral, que son las que tienen el componente contra el sarampión, y que de 12 meses a 4 años pueden tener hasta una dosis mínimo, y de 5 a 50 años acreditar al menos 2 dosis. Las personas nacidas antes de 1965, por haber estado en contacto con el virus, antes de haber tenido vacunas, se consideran inmunes, y si vas a viajar, sos argentino y vas a viajar al exterior, es importante que también cheques y que te fijes en la página del Ministerio de Salud, está todo bien explicado en la alerta epidemiológica, cuáles son los requisitos para que justamente puedas protegerte afuera, y bueno, que podamos estar todos acá tranquilos de que no venga el virus nuevamente a golpear la puerta.